¿no? Porque una cosa es obtener el permiso del Estado y otra cosa es obtener el permiso del lugar donde tú vas a operar. Si tú hacías un cambio drástico, lo que podrías tener posteriormente es una huelga, ¿no? De eso que te dieron el permiso para que tú inicies a operar y que luego te puedan decir, no me gusta lo que estás haciendo y no operas. Al trabajador no le dices, oye, tienes esta debilidad. Al trabajador le dices, quiero que te desarrolles, quiero que sigas creciendo y por ende tengo esta capacitación. Si yo le digo, estás obligado porque tu encuesta salió mal, porque te salió mal, obviamente tengo una persona desmotivada desde que entra a la sala, ¿no? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Hoy me acompaña Eber Mesarino. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector minero, tanto de cielo abierto y subterráneo, y actualmente es coordinador de gestión del talento humano en Pan American Silver Corp, unidad La Arena. Es magíster en gestión del talento humano por UCB y cuenta con diplomados de especialización en gestión de seguridad y salud ocupacional. Además, es auditor en normas ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 19011. Eber y yo hoy hablamos sobre su crecimiento profesional desde una minera subterránea hasta la operación con una transnacional en cielo abierto. Sin más, los dejo en mi entrevista con Eber Mesarino. Eber, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Cultura Empresarial. No te preocupes, gracias, Fabricio. Cuéntame, ¿cuál es tu trayectoria? O sea, para alguien que recién te conoce, ¿cómo podríamos describir tu proceso de crecimiento profesional? ¿Cómo se ha constituido este crecimiento profesional tuyo? Mira, te comento, de hecho, trabajo en el área de recursos humanos. De recursos humanos es un área bastante amplia, por así decirlo, porque vemos un montón de cosas, ¿no? Y se subdivide en varias subáreas, ¿no? Porque, de hecho, el enfoque fundamental es poder satisfacer a nuestro cliente, que en este caso viene a ser nuestros trabajadores, ¿no? Desde todos los aspectos. Entonces, yo inicio en el área de seguridad hace bastante tiempo. Yo soy licenciado en educación, te cuento. Sin embargo, me fui al campo minero hace ahorita algo de 17 años más o menos. Entré al ámbito minero y estuve en seguridad al inicio, viendo el tema de cómo supervisar de seguridad eso, y ingreso al área de recursos humanos ya en el 2012, ya con esta empresa con la cual estoy trabajando hasta ahora. La unidad es Minera La Arena. Ha pasado varios dueños, todo un proceso también allí de cambio de cultura y todo ello, que igual lo hemos sabido sobrellevar. Estamos ahora mismo con Pan American Silver desde el 2019, ¿no? Pan American Silver absorbe La Arena, Rivalto, perdón, para ese momento ya era Tajo. O sea, La Arena inicia con Rivalto, luego es Tajo Resource, y luego absorbe Pan American Silver ya en el 2019, y con ellos pues venimos trabajando hasta ahora, ¿no? Vamos a hablar de ello. Sin embargo, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y es este momento en que tú das el salto desde ser pues, un educador a pasar a trabajar en gran minería. Quiero que me cuentes cómo fue esa etapa, cómo se dio este momento. Bueno, son circunstancias de la vida, ¿no? A veces uno estudia y dices, esta es mi línea, por acá voy, pero en cierto momento de repente factores, en caso mío fue el título, ¿no? Para que tú puedas trabajar como educador necesitas tener el título. No llegó mi título, por alguna razón se tardó. Bueno, para ese momento yo ya tenía un hijo, tengo un hijo ya de 22 años ahorita. Entonces había que buscarla, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde entras? ¿Dónde no te pide mucho requisito? Y para ese momento la minería. Entré a minería subterránea. Habrás escuchado hablar acá en La Libertad, también tenemos a Marza de los Marzano Porras, de Andrés Marzano, que paz descanse. Él tiene una unidad minera que está en Patás, La Libertad, ¿no? Esa zona se llama Yacuabamba. Entonces llego allí, ingreso al tema de la minería, inicio a trabajar con ellos. Por las habilidades que tenía un poco la parte del Excel, como que te ayuda. Yo soy profesor en computación informática. De hecho, hice mi maestría en recursos humanos posterior, ¿no? Me has ganado porque yo te iba a decir, oye, vayamos a eso. O sea, claro, fueron las habilidades que fueron determinantes para que realmente puedas desarrollarte bien dentro de la empresa. Claro, entonces,
si lo tuyo eran los números en la computadora, era el Excel, si lo tuyo era el Excel, probablemente ese era el momento en donde tenías que despegar. Correcto. O sea, el Excel desde siempre, ¿no? Ha sido una muy buena herramienta. Hoy en día igual se utiliza, o sea, hay aplicativos y todo ello, pero tu Excel sigue siendo tu hojita de notas, ¿no? Es donde tú ingresas datos, controlas, sacas indicadores. Entonces, hasta ahora, imagínate, estoy hablando del 2007 y hasta ahora seguimos utilizando nuestro Excel con algunas funciones que se han ido utilizando, pero el Excel sigue siendo el Excel, tu base de datos, ¿no? En ese momento, como te comento, esa habilidad de conocer el Excel me ayudó un poco a acercarme a la parte de seguridad. Conocí a un ingeniero de seguridad y le ayudaba yo en el tema de sus indicadores, ¿no? Y cómo medimos esto, cómo hacemos lo otro, y por allí doy el salto hacia la parte de seguridad. Eso me parece muy interesante porque en estos tiempos en que se habla mucho de la data, probablemente, y que ahora hay maneras y hay herramientas para poder medirlo, probablemente en ese momento imagino que tenía uno que ingeniárselas para que con el Excel los indicadores nos den resultados. ¿De qué tipo de indicadores estamos hablando? ¿Qué tipo de herramientas con Excel se podían desarrollar para medir temas de seguridad, por ejemplo? Bueno, en esa época lo que tenías que registrar era tus reportes de incidentes, accidentes, y por ahí salían los indicadores de seguridad, que es el índice de accidentabilidad, el índice de frecuencia de accidentes, y lo cual te ayudaba a medir tu gestión en seguridad, ¿no? Entonces, por ahí le ayudaba, como te comento, a este ingeniero de seguridad, quien me recomendó posteriormente pasar al área de seguridad. Ahora, una de las cosas que más me intrigan es, más bien, tú, si ya en algún momento medías con estas herramientas los indicadores de incidentes que ocurrían en la minera, más bien, ¿cómo fue tu proceso? O sea, quiero retroceder un poquito más. ¿Cómo fue tu proceso de capacitación en temas de seguridad? ¿Lo recuerdas cómo fue ese primer acercamiento? Mira, para serte sincero, mi primer acercamiento fue controlar data. O sea, el ingeniero me decía, oye, tienes acá los reportes, ayúdame a digitalizarlo para que tengamos el control. Y por ahí fui ingresando, que al final fui entendiendo el tema y ya ingresando a la parte de supervisión, ¿no? Cuando tú comienzas a leer este tema de los reportes, eso, como que vas entendiendo un poco, y por ahí me entregó la norma también, ¿no? Acá tienes la norma, tienes que leerte esta y vamos. Claro, o sea, a mí esto me parece muy interesante porque tu proceso de acercamiento realmente ya a las normas de seguridad industrial, de seguridad minera en operación, es a la inversa. O sea, no es necesariamente que a ti, probablemente sí, te dan una capacitación en temas de seguridad, sino que tú empiezas a entender más bien desde otro aspecto de esto, claro, desde otro análisis. Datos. Y esto era, imagino que por la época, algo más natural. Ahora, ¿cómo se hacen estos procesos? Mira, ahora, como te comenté, yo salí de la parte de seguridad porque en la misma época, en marzo mismo, yo entré a la parte de supervisión, ya donde tú ves ya campo, donde tienes que ver que se cumplen los estándares, los procedimientos, y hagas un seguimiento más en campo. Pasé por la vocación, en este caso, que yo soy educador, como que se enfocaba no tanto a estar ahí, conocía, lo hacía, pero salté al tema de inducción, que es la parte de onboarding, que es ya la parte donde una persona ingresa y tú le haces la inducción, ¿no? Le haces la inducción en temas de seguridad, en conceptos y todo ello, pero ¿cómo lo alineas eso al campo de trabajo, ¿no? Como que llevarte, hacerte conocer, esta es una herramienta y estos son los estándares, los procedimientos, se camina de esta forma. O sea, toda la parte de la inducción general y específica inicié a hacerlo ya en el 2009. Habían pasado 2, 3 años en la parte de seguridad y inicié en ese campo, ¿no? Y luego volví nuevamente a seguridad, pero ya en otra empresa. En el 2010 yo me retiro de Marsa y vengo a trabajar en Comarsa, que estaba por acá por Sánchez Carrión. ¿Y en subterránea, por ejemplo, te ha tocado entrar a minería subterránea? ¿Has estado dentro? La parte del onboarding que decía, la parte de enseñarlo al trabajador cómo trasladarse dentro de una unidad minera, cuáles son las herramientas que utiliza, él mismo hacer las herramientas de gestión que viene a ser el IPRC, lo hacíamos dentro. Caminábamos con ellos dentro. De hecho, acá antes de ello, yo cuando te comento que trabajaba en supervisión de seguridad, yo entraba, pues, ¿no? Entraba a revisar que se cumplan todas las herramientas de gestión, a ver algunas
nosotros lo conocemos como, de repente tú lo conoces como actos inseguros, condiciones inseguras, nosotros los llamamos actos subestándar y condiciones subestándar, que están enfocados en que la empresa tiene un estándar, tiene un procedimiento en base al cual se rige, alguna desviación a ello tenías que hacer que se corrija pues para evitar la ocurrencia de algún accidente, ¿no? Entonces, eso es básicamente la función principal de seguridad, es prevenir, es enfocarte, es ver un poco más allá de lo que ve el trabajador para que tú puedas prevenirlo, puedas enfocarte en controlar ello y evitar que ocurra algo, ¿no? A ver, antes de ir profundizando hacia tu proceso de crecimiento a nivel profesional, quisiera detenerme un ratito nada más en el mismo escenario del socavón. Es decir, no todos tenemos la suerte de haber entrado a un socavón como tú. Entonces, si pudieses, por ejemplo, contarnos cómo es el momento de ingreso a un socavón, qué es lo que uno ve, qué es lo que uno huele, qué es lo que uno siente, cómo es ese primer momento en que tú entraste, de hecho, a un socavón. Cuando entras a la vida, tú te imaginas un túnel. Claro, No sé claro. si pasas de este túnel de Coshco o Chimbote, en algún momento, Sí, 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 tú por ves supuesto, ahí por una supuesto. parte. O sea, son Nada, gigantes, o sea, no no, es no, una no, cosa no. pequeñita, El claro. túnel de Coshco se asemeja bastante a una minería mecanizada. Cuando tú entras, incluso está iluminado. Tú ves en ese túnel que hay ciertas partes que hay iluminación, ¿sí? Has visto iluminación en ciertas partes. Entonces, es similar en una mina mecanizada. Hasta cierto punto hay iluminación y todo ello, y el bus se ingresa. Obviamente cuento una anécdota de ese entonces. A nosotros, cuando ya teníamos el túnel, en este caso para Marsa es la rampa, lo conocemos, nivel 3220, que está en Yacuabamba, ya en la misma ciudad, bastante cercano. Sí, sí, Ahí inicia la parte mecanizada de Marsa. ok. Entonces se inicia a trabajar, creo que fue 2008 más o menos que se inició a trabajar ya el túnel. Ahí entran buses. Para ese entonces, cuando yo estaba allá, trabajábamos con Línea. Línea es una empresa conocida acá en Trujillo también, ¿no? Entonces ellos trabajan con nosotros, iban los buses, ingresaban, ponte algo de 3 kilómetros, y daban una vuelta y dejaban el personal allí. Entonces, en ese entonces, en la parte de inducción, de hecho, con los conductores, hay una parte que la hacemos nosotros como recursos humanos o seguridad, que era ya en Marsa, no era recursos humanos. Hoy en día es recursos humanos, casi en todas las empresas recursos humanos ven la parte de capacitación y entrenamiento, ¿no? Pero para ese entonces todavía estaba un poco separados, divorciados de seguridad de recursos humanos. Entonces, recursos humanos viene una cosa y seguridad otra, ¿no? Y la parte del onboarding correspondía en este caso a seguridad. Y el primer día normal lo llevaba a conocer. Entonces, en esta parte del proceso, la comunicación es importantísima, de hecho, en todo sector, ¿no? Y más en un Claro, tema de claro. minería, más si vas a ingresar a un túnel y todo ello, ¿no? Que es esto. Entonces, llega el trabajador nuevo de la empresa Línea, había que hacer el recorrido, hizo el recorrido, entró, todo ello, pasó su proceso normal, y el primer día de trabajo le dicen, ¿sabes qué? Vas a ingresar y vas a llegar a un punto que es el óvalo. Llegas al óvalo, das la vuelta, dejas al personal y regresas. Entonces, obviamente, el personal sabe dónde baja, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos es tocar al bus. Oye, acá bajamos, bajaron, y el bus, al no ver el óvalo, continúa de frente. Termina llegando hasta el tope donde ya prácticamente estaba trabajando, estaban los volquetes, estaban los equipos ya. Y para llegar allí, obviamente, todo es un proceso, pues, ¿no? Vas ampliando la labor, por así decirlo, que en este caso se llaman las rampas, no al inicio, ¿no? Sino vas dándole el proceso de seguridad. Dentro de ello hay algunos espacios que lo conocemos como refugios, donde pasa un equipo y ellos tienen que ponerse, la persona tiene que ponerse allí, ¿no? Entonces, es una zona estrecha ya. Una consulta, de ver, los refugios, ¿cada qué distancia están? Porque yo he escuchado mucho eso, ¿no? O sea, viene una gran maquinaria que está saliendo, vamos a refugios, pero ¿qué distancia está? O sea, o la maquinaria tiene que esperar y le dan pase, también imagino, ¿no? De la frecuencia de tránsito, porque tú sabes que eso de ahí, o sea, todo lo que se hace en el rubro minero, ya sea subterráneo o tajo abierto, tiene un enfoque, tiene una finalidad, ¿no? Haces un análisis de riesgo para ello. Tú dices, esto es una zona de tránsito frecuente, los refugios deben estar cada 50 metros. De repente, una zona de tránsito no muy frecuente, el trabajador tiene mucho más tiempo, o la persona que esté transitando tiene mucho más tiempo, de repente cada 100, 200 metros, ¿no?
pero es más o menos eso, o sea, es evaluar el potencial de riesgo y en base a ello determinar el control, ¿no? ¿Dónde va? Para poder alinearte. Entonces, para terminar la idea de esto del bus, ¿no? Esto del bus que es una anécdota que de hecho se me quedó, ¿no? El muchacho buscaba el óvalo, no encontró el óvalo, terminó en la labor ya con los espejos, el bus rayado, los espejos rotos y todo ese tema, ¿no? Porque ya llegas a una zona tan estrecha que entra un molquete. Es impresionante. Nosotros hemos producido algunos podcasts para Gran Minería también, y de hecho muchos de estos podcasts están relacionados a temas de seguridad. Y cuando hablábamos de esto, porque además eran personas como tú que habían entrado a Socavón, nos contaban estas historias que en verdad uno siente, porque además ellos mismos o ustedes mismos también han sido testigos en algunos casos de estos incidentes que en algún momento tienen que haber llegado también lamentablemente a fatalidad, ¿no? Y que están relacionados a temas de seguridad, ¿no? Entonces, uno puede ahorita sentir mucha, no sé, adrenalina, emoción, imaginar todo lo que nos estás explicando y tal, pero en el trabajo, a la hora de la labor, todos absolutamente concentrados, serios, responsables, porque son temas de seguridad muy delicados, ¿no? Claro, en este caso en específico, ¿no? O sea, ¿qué haces luego? O sea, es un potencial alto de ocurrencia de un accidente mortal, tal vez, ¿no? O sea, imagínate, un volquete estaba saliendo, no sé, o sea, hay toda una secuencia de cosas que pudo haber ocurrido, pero de ahí viene el tema de la investigación, qué pasó y todo ello, ¿no? Y era que, o sea, no era que él no conocía, él había ingresado, el tema era que él no percibía ese tema de óvalo, ¿no? ¿Qué es un óvalo? Claro, era dar la vuelta, pues, o sea, era en realidad un círculo, ¿no? Pero no lo es. Es que no, es claro, porque visualmente lo tienes y lo sientes, ¿no? Ahí simplemente estás yendo directo por un túnel, no tienes idea realmente qué es lo que está ocurriendo. O sea, digamos, el ángulo que tiene, por así decirlo. Claro. El supuesto ángulo que tiene, que no lo tiene, ¿no? Claro, en la parte superior sí decía, o sea, de hecho que le hicieron el letrero después mucho más grande, todo ello, pero sí había un letrero que decía óvalo. Ya, ok. Había una señal informativa allí que decía óvalo, ¿no? Y te indicaba que tú entres a la izquierda. Pero no lo ves mientras que eso no esté interiorizado. Qué loco. Gran historia, Ever, qué gran historia. Muchas gracias por compartir con nosotros. Oye, yo no quería que se nos escape esto. Entonces, cuéntame, ¿en qué momento? Entonces pasa, primero, el educador, ya nos contaste bien cómo terminaste en temas de seguridad y lo supiste resolver, que creo que además, probablemente por lo que nos dijiste al inicio, tu impulso fue tu hijo, ¿no? Entonces hay que buscársela, hay que poner sobre el trabajo, hay que ver cómo resolvemos y tal, y apostar por nuestras habilidades, y eso fue lo que tú hiciste. Pero ¿cómo llegamos hacia empezar a explorar ya tu acercamiento hacia los recursos humanos, hacia el talento humano? Sí, bueno, la historia continúa, ¿no? Te mencioné que estaba en esa empresa, renuncié en el 2010, me fui a una empresa ya Tajo Abierto. Mi idea era conocer Tajo Abierto porque para ese entonces existía Barrick, no sé si tú tienes en mente. Barrick era gran minería y todo ello, ¿no? Y el sueño de todo trabajador que estaba de repente en minería decías, llegar a Barrick. Y para llegar a Barrick, ¿qué necesito? Entonces era conocer Tajo. No había el salto de subterráneo a Tajo Abierto es un poco complejo. Es que es más o menos como que tú trabajas en oficina y trabajas en una parte de operaciones, ¿no? La minería superficial se le conoce como una minería de etiqueta, ¿no? Que es totalmente diferente a la... Seguro que escuchaba la larga en algún momento, ¿no? Es una minería mucho más limpia, mucho más... el nivel de riesgo es mucho más bajo y una serie de cosas. Entonces, dar ese salto era complicado. Entonces, lo que yo hice es, ¿qué hago? Seguí en seguridad. De estar como educador, como el tema de dando capacitación, eso dije, no... ¿Dónde tengo oportunidad? En seguridad. Volví como supervisor de seguridad y encontré un puesto de trabajo pues en Comarsa que te comento, ¿no? Y ya inicié a conocer lo que estaba. Ya había, de hecho, camiones, había equipos bien, pero no había palas, no había camiones mineros como lo que ya tenemos en la arena, ¿no? Pero de alguna forma ya conocías una mina a cielo abierto. Entonces eso me sirvió porque cuando yo me presenté en este caso para un puesto que estaban buscando en ese entonces en la arena, que era asistente de capacitación en seguridad. Decía seguridad, ¿no? Entonces, seguridad, capacitación, bueno, tengo el perfil. Me presenté y sí, de hecho era de las pocas personas que estaban metidos en esto, ¿no? Había personas que conocían de repente la parte de capacitación, pero la parte de seguridad como que no
no la conocías porque estabas enfocado más, los psicólogos y ellos que están más enfocados en tema, ya sabes, el tipo de capacitación formativa, ¿no? La de seguridad como que no estaba. Entonces, por ahí ingreso y luego ya voy creciendo dentro de la empresa, ya abarco todo, ya no solamente seguridad, sino la parte formativa y hemos ido desarrollándonos así en el tiempo. Ever, ¿y cuáles fueron los primeros retos que te encontraste ya formalmente en este nuevo puesto? Y cuando llegamos a la arena iniciaba, te cuento, o sea, estamos hablando del 2012. El 2011 inició operaciones, pero el 2012 seguíamos en ese tema de inicio. Obviamente había todo un trabajo que se había hecho previo, pero el trabajo continuaba. O sea, la minería, el enfoque siempre es dar un valor agregado hacia el lugar, la zona de influencia donde la empresa se desarrolla, ¿no? Entonces, los retos han sido un poco complejos al inicio porque no teníamos operadores, por ejemplo. O sea, los operadores de camión que tenemos allá ahora, hasta hoy en día incluso, son personas que nosotros lo hemos formado de cero. O sea, tenían licencia de conducir, pero no sabían operar un camión. Entonces lo hemos formado con ferreros, los hemos capacitado, los hemos entrenado, los hemos certificado y los hemos entregado el camión y muchos de ellos se mantienen hasta hoy en día. O sea, siempre se habla de hecho de eso, ¿no? de la cantidad de trabajadores que hay en la zona de influencia. Y lo pregunto esto porque quizás yo no lo sé y muchas personas no lo saben. ¿Eso es parte de la normativa? O sea, ¿legalmente tiene que ser así? No, son parte de compromisos sociales. Dentro de, cuando tú vas a iniciar un tema de un proyecto minero, hay ciertos compromisos que tú estableces con la comunidad para que te dé el permiso. Ya. Porque si tú no estableces compromisos, tampoco la comunidad te va a decir, oye, puedes no te dejan operar. Claro, claro. Tienes que... Te bloquean todo. Tienes que iniciar diciéndolos, oye, voy a oportunidad de trabajo, de esto, lo otro, y al final terminas obteniendo el permiso, ¿no? Porque una cosa es obtener el permiso del Estado y otra cosa es obtener el permiso del lugar donde tú vas a operar. Dentro del trabajo que tú realizas ya con este nuevo puesto, es también un contacto, imagino, con las otras áreas para ver sus necesidades de capacitación y entrenamiento. ¿Qué tipo de capacitación y entrenamiento que usualmente no se ven dentro de recursos humanos y ustedes tienen que preparar con otras áreas podemos identificar? De hecho, mira, te comento un poco de capacitación, que es muy fuerte también, porque en esa parte estuve varios años. Uy, pero por supuesto, si eres un educador, tienes que ser el que domine este tema. Sí, de hecho, luego bueno, ahora veo muchos más temas, ¿no? Pero en cierto tiempo estaba bien metido en la que es capacitación y entrenamiento. Es un tema un poquito complejo, como sabrás hoy en día, la misma normativa minera te exige capacitar en ciertos temas y es más, te entrega una matriz y te da un artículo que es el artículo 75 de la norma que dice, acá hay temas específicos y en el otro lado tienes temas generales que tienes que tratar. Estamos hablando de 20 temas y otros. Tenemos nosotros nuestro plan para dar el cumplimiento a la parte legal, tiene 43 temas enfocados en dar cumplimiento legal. Luego de ello tenemos otros compromisos y eso, ¿no? Entonces, son varios temas, porque no solamente te enfocas en seguridad, porque sino también en la parte de recursos humanos te pide que tú capacites, por ejemplo, en el tema de prevención del hostigamiento sexual. Es un tema legal, es un tema que tú tienes que capacitar al trabajador cuando ingresa y cada año, ¿no? Igual la parte de seguridad. Hay otros temas por ahí que aparecen, como por ejemplo la parte legal que te pide capacitar en prevención del lavado de activos. Y ahí, hablando del tema legal, nada más es un tema amplio, ¿no? Y luego tienes la parte formativa, la parte donde tú tienes que identificar ciertas brechas que tiene el trabajador con respecto al puesto, ¿no? Una cosa es el perfil de puesto, ¿no? Tu perfil de puesto te dice esto es lo que debe conocer y esta es una función del trabajador, pero muchas veces el trabajador no está preparado para eso. Entonces, ¿qué haces? Identificas una brecha allí de repente de capacitación y entrenamiento. Y eso se conoce como el diagnóstico de necesidad de capacitación, ¿no? Donde tú vas, te reúnes con el jefe y en base a una evaluación de desempeño que tienes previamente, comienzas a identificar las brechas de las personas, ¿no? Y dices, acá acá este tema, y luego juntas, pues, ¿no? Tengo 5 que tengo que prepararlo de repente en tema de Excel básico y X cosa porque ellos necesitan digitalizar información y no lo están haciendo porque no conocen, no dominan de repente lo que es computación. O sea, realmente los procesos de capacitación no son necesariamente por ejemplo, de temas generales de los que me hablabas, sino también hay temas tan específicos, tal como lo comentabas, como por ejemplo, tenemos que capacitarlos en Excel. Claro, tenemos líderes que de repente no comunican bien, tenemos líderes que de repente no lideran bien, habilidades blandas.
Entonces tú generas un curso de habilidades blandas y tienes acá tengo uno, en esta área tengo otro y formas tu grupo y ahí tienes tus programados y luego viene ya la ejecución. Eso me parece muy interesante. Si pudiésemos, existe la posibilidad de ver de que ejemplifiquemos cómo, por ejemplo, realizamos cómo realizamos esta identificación de brecha en problemas o en fallas de la comunicación de los líderes. ¿Cómo se puede lograr identificar esto? Claro, nos tenemos que tomar mano o valer de información concreta, ¿no? En el caso, por ejemplo, información concreta para nosotros es la encuesta de clima, por ejemplo. Claro. En la encuesta de clima te sale esta información, por ahí pones el tema de comunicación, otros los mismos trabajadores te dan eso, oye, en mantenimiento tenemos deficiencia en tema de comunicación de repente, no se está liderando bien, X cosas. Es uno de la información que ya obtienes por allí. Vas al tema de evaluación de desempeño, encuentras también esa brecha, donde el jefe dice, es un excelente trabajador, pero tiene oportunidad de mejora acá. Vas con el responsable de área, de hecho que la evaluación de desempeño tiene todo un proceso, ¿no? Que de repente en algún momento podemos hablar de ello, pero en esta parte estamos hablando solamente de cómo identifico la necesidad, ¿no? Tienes la evaluación de desempeño, tienes el tema de encuesta de clima y eso básicamente ahí está, ¿no? Y el perfil de puesto, como te decía, ¿no? Una cosa, lo que te dice el perfil, lo que conocemos como el MOF, el manual de funciones, y otro es la persona que está ocupando el puesto. Porque el perfil te dice una cosa y la persona que está ocupando el puesto de repente todavía no está cumpliendo con el perfil a cabalidad por la brecha que te indico, ¿no? A ver, quisiera hacer zoom allí porque me ha llamado mucho la atención. Tú fuiste durante 3 años coordinador de capacitación. Entonces, una vez que ya hemos identificado esta brecha, hemos realizado ya el diagnóstico, ¿cómo se prepara una capacitación en un tema puntual como, por ejemplo, habilidades blandas o habilidades de comunicación para los líderes? Claro. De hecho, una vez que tú identificaste la necesidad, esto de acá lo tienes que contabilizar, como decía, ¿no? Hay casos donde no es lo mismo. Por ejemplo, tú hablas de un tema de negociación de repente en el tema de costos y negociación en el tema de gestión social. Claro, parecen lo mismo, claro, no es igual, no son enfoques iguales. No puedes juntar, no puedo decir, tengo acá en costos 2, tengo acá en contratos, tengo acá y sumo todos y tengo lo programado para el curso de negociación colectiva, que en el caso de gestión social o cualquier tema de negociación en sí, ¿no? Entonces, no es lo mismo, son enfoques totalmente diferentes, por ende, no puedes juntar eso, son 2 cursos aparte, ¿no? Tengo un curso acá y tengo un curso acá. Luego de ello, tú lo que haces es, primero identificas, luego juntas quiénes son los que deberían llevar ese curso y lo que se adecúan. Esto va a un plan, ese plan ya tiene meses en lo cual se va a ejecutar. Obviamente tiene un presupuesto también, porque tú tienes que poner un presupuesto para poder aprobar nosotros trabajamos de un año para otro. Nosotros en noviembre estamos presentando nuestro presupuesto en este caso 2024, en noviembre de 2023 ya presentamos ese presupuesto, ¿no? Entonces tenemos un monto, ahora tienes que adecuarte al monto. Mi monto cubre o no cubre, si no cubre tengo que reducir de repente acá o en la parte de ejecución también para la elección de proveedor, ¿no? Tú tienes tu necesidad y todo ello, pero tienes que ir con el área, en este caso nosotros trabajamos con contratos. Antes teníamos más autonomía, toda la parte de licitación, veíamos nosotros con el tema de proveedores, hoy en día no, Pan American tiene una política diferente y que es el área de contratos la responsable, entonces nosotros tenemos que hacer un TDR, claro, hacer un TDR que seguro has escuchado hablar también de ello, que dónde va lo que tú quieres necesariamente, lo que estás buscando, y eso se lo entregas a Contratos. Contratos no es un especialista, pero no, Contratos te licita, convoca proveedores, pero no te puede decir este es el proveedor que a ti te conviene de repente por la parte técnica. Ellos enfocan costos, nosotros vemos la parte técnica, entonces nosotros evaluamos si el proveedor realmente está en la capacidad de podernos brindar un servicio de calidad. Nosotros le decimos a Contratos, este es el proveedor, Contratos se comunica con el proveedor, negocia la parte de costos, y ya tenemos el proveedor. Ahora, una vez que ya tienes el proveedor, ya programaste, tenías el mes, tienes el proveedor ya, ahora viene la coordinación de hacer esa capacitación. Ahora, de la ejecución de la capacitación, claro. Puede ser virtual, puede ser presencial, ¿no? Nosotros la presencial lo llamamos in-house, que es dentro de casa, dentro de la unidad, ¿no?
varía los costos también, obviamente que eso de acá tiene que estar en el DDR bien claro, porque imagínate, tú eres el proveedor que ganó la licitación y a ti no te dijeron si así lo hacías en tu sede o lo hacías en la unidad, ¿no? Los Claro. costos varían bastante por los pasajes y una serie de cosas. Entonces, una vez todo claro ello, nosotros convocamos, tenemos la fecha, acordamos la fecha normalmente se acuerda con el proveedor, porque nosotros darle una fecha al proveedor, algunos proveedores son bastante solicitados y están en varios trabajos al mismo tiempo, ¿no? Y tú eliges incluso hasta al capacitador. Imagínate, si yo elijo al capacitador y este ya estaba comprometido a otro Claro, lado. tiene la agenda comprometida, no pueden Entonces, atenderlo ustedes. claro, la idea es que tú todo eso lo veas antes, ¿no? Una vez que ya tienes fecha, tú convocas a la gente. Y ahí también es complicado para nosotros. Ahí vienen los grupos. Haces un grupo, dos grupos, tres grupos, dependiendo de cómo está. Porque recuerda que nosotros trabajamos en un sistema típico, ¿no? Que es 14/7. Ponte que en esta fecha están 5 y los demás están de día libres de los días que programé. Entonces, caballeros, son dos grupos. Uno para cubrir esos 5 y el otro para cubrir el otro grupo. El objetivo siempre va a ser 100, ¿no? Lo programado, ejecutar. Sí, siempre 100%, claro. Hay casos, de hecho, donde no lo logras, pero esos de ahí son sustentados. O sea, nosotros cuando tenemos que sustentar el cumplimiento del plan, eso hay que sustentar por qué no se hizo, ¿no? Un descanso médico, por ejemplo, eso sí te ayuda a poder salir de ello, ¿no? Porque si no, no hay forma, tienes que cumplirlo. Every, quiero insistir en este punto, en el proceso de capacitación que ya nos llevaste hasta el momento de la ejecución y te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de explicarnos bien todo este proceso. Em, en este punto, ¿existen casos, por ejemplo, donde tal o cual capacitación, dependiendo del tema, no les vaya a sentar muy bien? Ya esto hablo ya de un tema de ego, de los propios trabajadores, que les quieras poner una capacitación de este tipo de acuerdo al diagnóstico que ustedes han tenido. Ahí viene el tema de aplicar las encuestas. O sea, nosotros, finalizar la capacitación, aplicamos una encuesta que se llama la encuesta de satisfacción, donde el trabajador tiene la oportunidad de calificar si le gustó o no le gusta la capacitación. De repente no es la capacitación, de repente el ponente. Claro. De repente el ponente no supo llegar, o de repente el ponente es muy bueno, pero el tema en sí no le gustó, ¿no? Entonces él te dice, el ponente excelente, pero el tema no llegó, no caló. Sí, pero ese es un caso. Yo iba, por ejemplo, quizás a casos en donde el personal, los colaboradores hayan sido invitados a un proceso de capacitación en habilidades de liderazgo y entonces les hace un poco de ruido decir, ¿por qué me están invitando a este? O sea, ¿qué es lo que ha dicho la encuesta? ¿Cómo han llegado a este dato de que yo necesito capacitaciones en temas de liderazgo? A eso voy, por ejemplo. Sí, claro, es un tema, nosotros no lo vendemos así, ¿no? Ya. Al trabajador no le dices, oye, tienes esta debilidad, al trabajador le dices, quiero que te desarrolles, quiero que sigas creciendo y por eso tengo esta capacitación. Entonces, es un tema, es una Es una gran negociación, o sea, técnica, es una gran la parte de técnica. recursos humanos Sí. es saber llegar, o sea, no, si yo le digo, estás obligado porque tu encuesta salió mal, porque tú salió mal, obviamente tengo una persona desmotivada desde que entra a la Ya. sala, ¿no? Ya. Entonces, nosotros lo enfocamos más por ese lado, ¿no? Todos nosotros tenemos que seguir desarrollando. Tú eres uno de ellos, nosotros, para que tú te sigas desarrollando, tenemos esta capacitación, queremos que participes y saques provecho de esto, ¿no? Y, la persona va pues motivada. Y luego ya diste un salto y te convertiste en coordinador de recursos humanos, que es actualmente tu puesto, el puesto que tienes. ¿Qué nuevos retos has encontrado? ¿Qué nuevas responsabilidades has tenido que enfrentar? Como te menciono, el tema esto de los cambios, el tema de ser absorbido por una empresa, otra empresa, en todo este tiempo, obviamente, no solamente he visto una cosa, ¿no? He terminado viendo un montón de cosas porque hasta que llegue el superintendente, nos involucramos todos en todo lo que hay que hacer. Yo te conozco todos los recursos humanos, toda la parte y en la mayoría de actividades he participado, ¿no? Hoy en día trabajo en la parte de gestión del talento, que es un poco más grande y capacitación es parte de esto ya, ¿no? Soy coordinador de la gestión del talento. Gestión del talento lo que te ves en la parte de atracción que llamamos, el tema de reclutamiento y selección, el tema de la capacitación y desarrollo, seguimos viendo, pero de repente ya más macro, el tema de la evaluación de desempeño, la encuesta de satisfacción, es la encuesta de clima, vemos el tema de retención del talento, cómo retienes al potencial humano que tienes, ¿no? De repente por ahí tienes tus puestos críticos identificados y todas esas cositas que te ayudan
enfocarte, ¿no? Hay una serie de cosas, de hecho, que te dan. El trabajo es amplio para tenerte un indicador ahí, ¿no? No es. A veces tú lo ves y le dices, por ejemplo, reclutamiento de selección, contrato a la persona, entra y ya está. No, no, no es todo, hay todo un proceso previo, ¿no? Igual todo, la capacitación, te comenté incluso cómo iniciaba, entonces y cómo termina, los indicadores que se presentan al finalizar, la parte de capacitación en seguridad por normativa tiene que ser aprobada por el comité. Entonces hay una etapa donde tú presentas al comité que es normalmente un año anterior, igual diciembre, el comité de diciembre. No te comenté de esto, pero en la parte de la mediría sí se cumple lo que indica la ley, ¿no? No sé si has escuchado el tema del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Comité de Seguridad y Sí, Salud. sí, pero cuéntanos por favor, que hay muchísima gente que de pronto no sabe de qué se trata. Claro, el comité es una exigencia legal, ¿no? Te dice que las empresas que trabajen con más de 20 trabajadores deben tener su comité. Uh-huh. El comité es elegido, ¿no? Está representado por cierta cantidad de números de representantes del trabajador y cierta cantidad de números de representantes del empleador. En este caso nosotros lo tenemos bien asentados eso, ¿no? La elección se hace de los representantes, entonces puede ser un año, puede ser 2 años, eso depende de cómo se acuerda y eso va en un acta, ¿no? Entonces este comité, el encargado es de velar por el tema de seguridad. Mira, te comento que el comité se considera la más alta autoridad en temas de seguridad y salud pues, dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque está liderado, el presidente del comité es el gerente de operaciones. Entonces este comité en temas de seguridad sí tiene peso, por así decirlo, ¿no? El foco netamente es seguridad y salud, es enfocarse en ellos, en prevenir lo que te mencionaba de un inicio cuando hablabas, ¿no? Es prevenir, es enfocarse en la prevención, de evitar que ocurran accidentes, por eso se hacen análisis estadísticos siempre. Ellos son los encargados también de aprobar el plan anual de capacitación que te decía y también el plan anual de seguridad, porque seguridad también presenta un plan anual en qué va a trabajar durante el año y todo eso es aprobado por este comité, ¿no? Entonces, el foco es enfocarse en prevenir la ocurrencia de algún accidente o daño a la salud de las personas. Solo me queda mucho la duda porque me hablabas un poquito quizás como de esta sensación de incertidumbre en el proceso de absorción de la arena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo sientes ahora que ha fluido la empresa? ¿Qué cambios notas? ¿Qué características propias han traído esta nueva gestión que son beneficiosos para ustedes? Lo principal, estamos hablando ya de una empresa transnacional, ¿no? Con presencia en varios países. Pan American Silver tiene presencia en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, México, Canadá. Entonces es una empresa grande que de hecho en el tema de imagen lo primero que llega es eso, ¿no? Es estás trabajando en una transnacional, por así decirlo, en el tema de trabajadores, ¿no? Y eh, de hecho, al ser una empresa grande también ya tiene madurados ciertos procesos, ciertos estándares de cómo trabajar en cada una de las áreas, ¿no? Eso también te ayuda un poco a fortalecer lo que es la cultura, ¿no? Ok, súper bien, pero entonces, o sea, a lo que iba con esto es que realmente se siente un peso cuando llega por completo la cultura de Pan American hacia la arena en el proceso de absorción y hace que ustedes tengan un mejor desarrollo, un desarrollo profesional más interesante, más rico. El tema de la cultura hay que adecuarnos muchas veces, ¿no? Como te mencionaba, Pan American Silver puede tener muchas cosas importantes, pero hay ciertas cosas que los cambios van paulatinos, ¿no? No es que vas y cambias todo, porque recuerda que el trabajador, nosotros tenemos un 60% local. Entonces es fuerte el tema de si tú hacías un cambio drástico o lo que podrías tener posteriormente es una huelga, ¿no? Una paralización, porque es la comunidad. Es de eso que te dieron el permiso para que tú inicies a operar, que luego te puedan decir, no me gusta lo que estás haciendo y no operas de acá en adelante, ¿no? Hasta que lleguemos a un acuerdo. Que sí, de hecho, ha habido situaciones que sí se han dado hasta ese nivel, ¿no? Ever, ¿qué nuevos proyectos te tienen emocionado, ilusionado, quizás un poco ansioso en los próximos meses que vienen? ¿Qué nuevos proyectos estás enfrentando en tu carrera? Bueno, hoy en día tenemos que alinearnos un poco a la situación real, ¿no?
hay muchas cosas que tenemos que ir, que te digo, calibrando, que tenemos que ir, de repente digitalizando. Hay procesos que se tienen que digitalizar, que es parte de entrar en lo que te demanda hoy en día la parte, que te digo, de las herramientas que tenemos de gestión, ¿no? Hoy en día es digital casi todo, es pocas cosas que deberíamos usar papel. Nosotros usamos todavía buena cantidad de ello, y así que hay procesos que ya estamos iniciando a digitalizar. Oye, Ever, nos gusta siempre en este podcast ponerlos a ustedes en un supuesto que los pueda poner un poco nerviosos. Así que me gustaría plantearte un escenario a ti y que tú lo reflexiones brevemente junto conmigo. Sí. La minera ha confirmado tu salida a partir de este fin de mes. Solo tienes una posibilidad y es volver a ser educador. ¿Qué sería lo primero que harías? Es actualizarse. Yo estoy desactualizado, para serte sincero, en la parte educativa. O sea, estoy desactualizado, pero claro. La primera opción que tendría siempre va a ser buscar un trabajo alineado a lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Es más fácil moverte, pero el ser educador para nada me incomoda, porque es algo para lo cual he estudiado también y me gusta. O sea, el hecho de estar en la parte de recursos humanos, el hecho de haber estado en capacitación, eso a mí me gusta enseñar, me gusta, ¿qué te digo? Desarrollar a las personas. Eso es mi fuerte realidad, enfocarme en ayudar al crecimiento profesional. Ever, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu tiempo, y además eres el gran reflejo, y la empresa lo es, de lo que es una cultura empresarial. Gracias por haber estado aquí. No, a ti, Fabricio. Gracias a todo tu equipo por estar acá. Así terminó mi conversación con Ever. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube o dejarnos 5 estrellas en Spotify. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.